Y cuando lo tengan, les voy a invitar que estemos de pie para honrar la palabra del Señor y dar lectura a la palabra. Y la palabra del Señor dice de la siguiente manera: escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Señor, te damos gracias por esta palabra. Señor, permite que esta palabra pueda cumplir el propósito para el cual tú la has enviado, Señor. Y te pido, Señor, que prepares los corazones de mis hermanos para recibirla, Señor, y hacerla suya. Señor, permite que la podamos retener lo que tenemos, lo que tú has sembrado en nuestras vidas, para que podamos recibir la corona cuando, Señor, nos toque el tiempo de nuestra partida. Y es en el nombre poderoso de Jesús que pedimos todas estas cosas. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Entonces, hoy es un día muy especial, como todos saben, en la vida de nuestra iglesia, un día histórico para Génesis. Y estamos muy agradecidos del Señor por este tiempo que ha llegado a nuestras vidas. Son tiempos de lluvia fresca, después de haber pasado, ¿verdad?, mucho tiempo esperando con tanto esfuerzo y sacrificio. Y tal vez usted no conozca la historia de nuestra iglesia, pero los que nos conocen saben que estuvimos 8, ¿verdad?, en la escuela, en Northwest, estuvimos en Northwest, y pasamos por momentos muy difíciles después de la pandemia. La pandemia nos dividió, como a todas las iglesias, ¿verdad? Tuvimos que hacer todas las cosas online. Y después tuvimos la partida de mi esposo y estuvimos en medio de esta tribulación cuando pensamos que ya íbamos a iniciarnos. Entonces tuvimos pérdidas, no sabiendo qué iba a ocurrir, sin entender los propósitos de Dios en todo esto. Estábamos un poco desorientados, pero en el día de hoy hemos vencido porque hemos confiado en la palabra de Dios. Él nos dio una palabra y nosotros nos mantuvimos firmes, en tierra firme, y vencimos. Y por eso estamos aquí en esta mañana. Entonces, yo buscaba un tema para este día porque era difícil tratar de encontrar un tema que fuera adecuado para la ocasión. Y le estaba preguntando al Señor en estas últimas 2 semanas, ¿qué voy a decir? ¿De qué voy a predicar? Porque yo quería que el Señor me diera la palabra, como siempre lo hace. Yo siempre expulgo la mente del Señor. Y el Señor me dijo, habla de la iglesia diferente. Y yo dije, ok, ¿cuál es la iglesia diferente? Porque no tenía un versículo bíblico para la iglesia diferente. Y buscando en la palabra me encontré con Apocalipsis 3, del 7 al 13. Y queremos saber cuál es la iglesia diferente y por qué se le llama la iglesia diferente. Entonces, antes de hablar del tema de la iglesia diferente, que es este pasaje que hemos seleccionado para esta mañana,
yo quisiera enmarcarlo primeramente en el contexto histórico de la iglesia del Señor, la iglesia en general, el contexto histórico, para que podamos entender con mayor claridad lo que yo deseo comunicar en esta mañana, porque esto nos va a dar el contexto y nos va a ayudar a entender por qué la iglesia es diferente. Y quiero entonces hablar un poco de la historia de la iglesia, y no quiero que se aburran, porque voy a hablar un poquito de historia, pero es interesante la historia de la iglesia. Así es que ténganme paciencia y síganme. Quiero comenzar diciendo que la historia de la iglesia se divide en 7 periodos diferentes. Y cada periodo se distingue en particular por algo que caracterizó la iglesia de ese periodo en particular. Y esto se divide como por años. Entonces, ese periodo, ¿verdad? O esa característica probablemente está basada en el contexto cultural, político, ¿verdad? Y religioso de esa época, que era lo que estaba ocurriendo en esa época. Y cada periodo de la iglesia, de la historia de la iglesia, está representado por una de las 7 iglesias que se presentan en el libro del Apocalipsis. Ustedes saben que en los capítulos del 2 y 3 hay 7 iglesias representadas, y cada una de esas iglesias representa uno de esos momentos históricos en la vida o en la historia de la iglesia. Entonces, por ejemplo, la primera época se caracterizó por ser la época de los apóstoles, la época en que la iglesia comenzó a fundarse. La fundaron los apóstoles y los profetas. En aquel tiempo lo vemos en el libro de los Hechos. Y la segunda época fue la época de los mártires de la iglesia. Fue cuando comenzaron a morir, ¿verdad? Porque por la persecución religiosa comenzaron a morir los apóstoles y todos aquellos que defendían la fe cristiana. Y luego la tercera época fue representada por la iglesia que comprometió los valores cristianos con los valores del mundo, los mezcló. La iglesia adulteró porque se unió al mundo y vendió los valores cristianos. Y la cuarta época es la época donde se levantó la iglesia católica romana y la infalibilidad del Papa, y ellos imperaron por mucho tiempo. Y luego de ese tiempo, entonces, la iglesia protestó. La iglesia protestó por ese tipo de gobierno eclesial y se dividió, y ahí es donde surge la reforma protestante, porque la iglesia protestó. La iglesia protestó y se dividió la iglesia. Y luego, a raíz de eso, surge la sexta época, donde surge el avivamiento en la iglesia. Porque entonces, a raíz de la reforma protestante, la iglesia es devuelta al pueblo. Y comienza el pueblo a educarse en la palabra, y surge un avivamiento y un movimiento del Espíritu en medio del pueblo, y se caracteriza por ese avivamiento. Y entonces finalmente viene la época en que nos encontramos ahora, la última época, porque son 7 iglesias y son 7 épocas. Y esta es la época de lo que llamamos en nuestros tiempos la iglesia mundana, porque la iglesia sencillamente ya no predica la palabra. Esta es la última época y comenzó en los años 1900. Y esta época durará hasta que Cristo venga. Por eso es que decimos que estamos en los finales de los tiempos, porque Cristo viene por su iglesia. Entonces, según los historiadores, nosotros nos encontramos en un periodo de vida de la iglesia cristiana que se caracteriza por su pobre devoción y compromiso con las cosas del Señor. Esta es la iglesia que no es fría ni es caliente. Quiere estar y no quiere estar, ¿verdad? Ni es fría ni es caliente. Y nosotros somos parte de ese periodo.
Somos parte de ese periodo en la historia de la iglesia cristiana. Nos tocó a nosotros ser parte de ese periodo. Pero Génesis no quiere ser una iglesia que se caracterice por lo que se caracteriza la iglesia de esta época. Nosotros queremos ser una iglesia diferente. Y de eso era que me hablaba el Señor, de la iglesia diferente, porque nosotros queremos ser una iglesia que obedezca la palabra. Entonces, ¿qué tipo de iglesia es esta? Que está entre estos 7 tipos de iglesia mencionadas. ¿Cuál es la iglesia diferente en las iglesias del Apocalipsis? Pues el mensaje que Jesucristo envió a cada una de las iglesias se le hacía una reprimenda por algo en particular que ellos tenían que corregir para estar listos antes de que Cristo viniera por su iglesia. Ya esas épocas pasaron, pero cada uno de nosotros tiene que estar listo, porque a lo mejor nosotros no vamos antes que Cristo venga. Así es que cualquiera que sea la situación, o Cristo viene por nosotros, nosotros vamos con Él, tenemos que estar listos. Y el Señor le hace una reprimenda a cada una de esas iglesias. Y hay algunas iglesias a las que se le identificó como la iglesia que había perdido su primer amor. Y a otra se le recriminó que se dejó invadir por el temor en medio de la persecución, porque no confió en el Señor. Esa era la iglesia de los mártires. Se dejó invadir por el temor, no confió en el Señor. Y la iglesia que perdió su identidad, porque sencillamente comprometió los valores cristianos con la sociedad. Esa iglesia adulteró. Pero también está la iglesia que se le acusó de ser inmoralidad. Y está la iglesia que murió, se le llamó la iglesia que murió, porque esa iglesia, aunque estaba viva, no tenía vida espiritual. Y estaba muerta para Dios. Entonces, tenemos la iglesia que estaba acomodada financieramente, pero estaba en ceguera espiritual. Y finalmente se encontraba la iglesia Filadelfia, que fue identificada como la iglesia fiel. La iglesia fiel del Señor. A esa iglesia nada se le reprochó. Nada. Esta fue la iglesia diferente de todas las demás, porque todas las demás tuvieron reprimenda, menos la iglesia Filadelfia. Entonces podemos decir que en nuestros tiempos, aún reconocemos iglesias con cada una de esas características, cualquiera de esas identidades. Vemos iglesias muertas en vida, vemos iglesias no comprometidas, vemos iglesias inmorales, vemos las que se casan con el mundo, vemos las que no predican la palabra, las que no tienen amor. Y créanme que todas estas van a ser reprendidas por el Señor cuando el Señor venga. Todas ellas. Pero será entonces posible ser parte de una iglesia en que Jesucristo se agrade. De una iglesia de la que Jesucristo se agrade. ¿Será posible ser parte de una iglesia así? Porque si queremos estar en la iglesia, queremos ser una iglesia de la que Jesucristo se agrade. Y esa iglesia es la iglesia Filadelfia. Entonces, ¿qué es lo que caracteriza a la iglesia Filadelfia? ¿Por qué fue elogiada? Queremos entonces ver cuáles son las características esenciales que tenía esa iglesia para entender por qué Filadelfia era una iglesia diferente de todas las demás. Y ahí es que comienzan los versículos que acabamos de leer. Y eso nos va a ayudar, ¿verdad?, a entender lo que vamos a decir en esta mañana. Entonces la Escritura inicia la carta a la iglesia Filadelfia de la siguiente manera. Dice, esto dice el santo, esto dice el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre.
aquel que tiene las llaves de David, refiriéndose a que este hombre es el descendiente de David, el que habla es el descendiente del rey David, porque de David venía la descendencia mesiánica. Este es Jesús, el Mesías prometido, que es anunciado en el libro del profeta Isaías. Este Mesías es el que tiene las llaves del reino, porque dice que Él es el que tiene el poder de abrir la puerta del reino de los cielos. Él es el que tiene el poder. Y el poder también de cerrar la puerta del reino. Porque dice la palabra de Dios, yo soy la puerta, hablando de Jesús. Él es la puerta, y el que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá, y hallará pastos. Este es el mensaje que Jesucristo tiene para toda la humanidad en el pasado y en la actualidad. Porque esa puerta todavía está abierta hasta que Cristo venga por segunda vez. Todavía está abierta. Todavía hay oportunidad de que tú recibas a Jesús como tu Salvador personal. Porque Cristo todavía no ha venido, pero está por venir. Entonces, dice que Él es el santo. Es santo en su carácter, es santo en sus obras, es santo en su palabra. Por eso dice que es el verdadero. Como Él no hay otro igual. No hay imitación. Nadie fue a la cruz del Calvario para salvarte a ti y a mí de las garras del pecado. No hay otro como Él. Él es el verdadero, el Mesías esperado, nuestro Salvador. De manera que si tú no sabes quién es Jesús en esta mañana, yo quiero decirte que Jesús es aquel que murió por darte la salvación. Y yo digo eso y la gente me pregunta, ¿de qué me salvó? ¿De qué me salvó? Pues te salvó de una vida de pecado. Porque nosotros somos pecadores. Desde que Adán y Eva pecaron, nosotros seguimos siendo pecadores. Heredamos esa herencia de pecado. Y también te salva de la muerte espiritual. Porque cuando no tenemos a Jesús, estamos en muerte espiritual. Porque cuando tenemos a Jesús, el Espíritu de Dios viene a morar a nuestras vidas y nos da vida abundante espiritualmente. Pero cuando ese Espíritu de Jesús, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, no está en nuestra vida, estamos muertos espiritualmente. Porque hemos sido separados de Dios desde que caímos en pecado. Y Dios retorna a nuestras vidas, pero es cuando recibimos a Jesús, porque Él es la puerta que nos lleva al Padre. Hay que aceptarlo para llegar al Padre y tener vida espiritual. Y Él es la puerta que nos da vida eterna. Pero tenemos que tener cuidado con eso, porque vida eterna vamos a tener todos. El problema es dónde tú piensas pasar la vida eterna. Si la vas a pasar en el reino de los cielos o la vas a pasar en el reino de las tinieblas. Y eso es algo que tenemos que pensar. Porque es un tema que nadie quiere hablar. Es un tema que nadie quiere hablar. Pero tenemos que entender que esto es una realidad en nuestras vidas. Porque nosotros vamos a morir, todos morimos. Aquí nadie es eterno. El único que es eterno aquí es Dios, Jesucristo. Aquí nadie es eterno. Todos vamos a morir y es mejor que tú sepas desde ahora dónde irá a morar tu alma cuando te llegue el momento de tu partida. ¿A qué lugar tú vas a ir a pasar tu eternidad? ¿A qué lugar? Y en esta mañana yo te quiero decir que Jesús fue a preparar un lugar para ti en la eternidad. Hay un lugar para ti en la eternidad, porque Él fue a preparar morada para nosotros. Eso dice la palabra, y la palabra de Dios no miente. No miente. Si tú mueres en Cristo hoy o mañana, tú tienes un lugar en las moradas celestiales si tú has recibido a Jesucristo como tu Señor y como tu Salvador. Entonces, tal vez tú no conozcas a Jesús,
Pero yo te quiero decir que Jesús te conoce a ti. Tal vez tú no lo conozcas, pero Él sabe bien quién tú eres y Él sabe bien cómo tú eres. Como Él sabía también o conocía estas 7 iglesias del Apocalipsis y le dijo a la iglesia de Filadelfia, oye, yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. El Señor sabía quién era, quién estaba allí en esa iglesia y qué habían hecho a través de los años. Yo conozco tus obras. Él sabe la entrada y Él sabe la salida de esta iglesia. Él conoce el corazón de la iglesia. Y más allá continúa diciéndole, he aquí yo he puesto delante de ti una puerta abierta. He puesto una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Nadie la cierra. Si Él la abre, nadie la cierra. Y Él le ha dicho bien, primeramente, a la iglesia, que Él conoce sus obras. Que Él sabe que es una iglesia fiel. Él sabe quién es la iglesia. Y Él sabe que es fiel y por eso le ha abierto una puerta. Le ha abierto una puerta para que pueda ministrar, para que pueda ir a evangelizar, para que pueda ir a salvar almas. Le está confiando una oportunidad para buscar vidas y alcanzar almas, para que lleve su palabra. ¿Sabe cómo se conoce la iglesia de Filadelfia? La iglesia de la puerta abierta. Esta fue la iglesia a quien Dios le abrió la puerta para que fuera a llevar la palabra. Y por eso en la historia de la iglesia se levantó este avivamiento, cuando la iglesia recibió la palabra de Dios y se levantó un avivamiento en medio de aquel tiempo. Entonces, Cristo es el Señor de la cosecha. Él es el Señor de la iglesia. Y es el que todavía determina a dónde la iglesia va a servir, a dónde Él desea que nosotros vayamos a servir. Y el Señor nos puso aquí. A Él le plació plantarnos aquí, para que nosotros sirviéramos aquí, en este lugar. Y cuando Dios abre puertas, porque no se las abre a todo el mundo. Cuando Dios abre puertas es para enviar a su pueblo a hacer ministerio. No es para que nos recreemos. Como Él envió a Pedro y Él envió a Pablo, todos estos apóstoles recibieron este mensaje. Dios les abrió puertas en diferentes lugares y ellos fueron a plantar iglesias. Y en esta mañana Dios le ha abierto una puerta a esta iglesia que nadie puede cerrar, porque Él conoce las obras de esta iglesia y no nos invita, nos está enviando a hacer labor ministerial. Entonces, Filadelfia tenía varios obstáculos. Tenía varios obstáculos que tenía que superar, ¿verdad? Pero Dios no nos envía a un lugar que nosotros no podamos trabajar. Cuando Él nos envía, Él está seguro de que nosotros lo vamos a poder lograr. Y esta no era una iglesia opulenta, tampoco era una iglesia prestigiosa. No era una iglesia de muchos miembros como la nuestra, pero contaba con lo necesario para realizar lo que Dios le había encomendado. Porque Dios los había preparado. Cuando Dios te abre una puerta es porque tú estás preparado. Y Dios primeramente le abre la puerta y le dice, te he abierto una puerta. Pero luego, ahora les dice, oye, Filadelfia, tú tienes poca fuerza. Tienes poca fuerza. Eres una iglesia pequeña. Dios está reconociendo las limitaciones, reconoce que es pequeña en comparación con las otras iglesias que están alrededor de ella. Aunque esto no es un obstáculo para Dios, lo que Dios está haciendo es advirtiéndole que Él sabe que eres pequeña. Está reconociendo
que eres pequeña. Gracias. Antes que nosotros le digamos, yo soy pequeña, yo no puedo. Él te está diciendo, yo sé que eres pequeña. Para que no digamos, yo no sé hacer eso, porque somos expertos buscando excusas para no hacer lo que el Señor nos está mandando. Yo no sé hacer eso, yo no tengo tiempo. Nosotros no somos muchos, nosotros no podemos hacer todo eso. En ninguna manera Él te está diciendo en esta mañana que ellos no tendrían la capacidad de llevar a cabo esa encomienda. Cuando le dice, mira, Filadelfia, tú eres débil. Lo único que el Señor le está diciendo es, te digo esto para que recuerdes que cuentas con mi fortaleza, porque cuando tú eres débil, yo te hago fuerte. Cuentas con la fortaleza. Por eso Él inicia esta carta recordándole quién es Él. Le dice, yo soy el verdadero. Yo soy el santo. Ese es el que te está hablando. El que tiene las llaves. El único que puede abrir la puerta o cerrar la puerta. Y cuando Él la abre, nadie la cierra. Y el hecho de que seamos pequeños o de que Filadelfia sea pequeña no es una razón para que la puerta se cierre, porque nosotros contamos y Filadelfia contaba con su fortaleza. Entonces, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Porque dependemos de Él y mientras estemos unidos a la vid, tendremos lo necesario para hacer la labor que nos ha pedido que hagamos. Entonces, en lugar de mirar nuestra debilidad, ¿por qué no miramos nuestra fortaleza y ponemos nuestros ojos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe? En Él es que tenemos que poner nuestra mirada, porque Él es el que va a hacer la obra. Entonces, cuando Jesucristo nos abre las puertas es porque nos está afirmando. Nos está afirmando, ese es el mensaje que nos está enviando. Nos está diciendo que estamos equipados, que estamos listos, que tenemos lo necesario para cumplir con el llamado. Porque no depende del tamaño de la iglesia, ni de la fortaleza que tenga la iglesia. Solo depende de que tengas la capacidad espiritual para poder completar la tarea que Dios te ha mandado. Y si tú conoces la palabra y la has experimentado, tú tienes la capacidad espiritual para poder hacer la tarea, porque esto no es con espada ni es con ejército, es con el Santo Espíritu de Dios que vive en nosotros. Entonces, tal vez nos veamos faltos, hermanos. Siempre nos vamos a ver faltos. Cuando Dios te llama, tú dices, yo estoy ready para esto, yo estaba ready para esto. Uno se ve falto y pensamos que no estamos preparados. Pero eso no es importante para Dios, no lo es. Porque Él no te llama dependiendo de lo que tú pienses. Él no toma en cuenta si tú piensas que estás o no estás preparado, si puedes o no puedes. Él te llama porque Él es el que va a hacer lo que tú tienes que hacer. Esto no depende de ti, depende de Él. Porque Él es tu fortaleza. No depende de quién tú eres, sino que depende de quién te lleva. ¿Quién te lleva? Yo voy con Jesús. Y en Él es que tú tienes que poner tu confianza como iglesia. Entonces, si es así, esta es la conclusión a la que nosotros llegamos. No importa que seamos débiles. No importa. No importa que seas débil. No importa que te falten las fuerzas. Qué bueno que somos débiles. Qué bueno. Porque cualquiera nos coge pena. Oh, mira esa iglesia. Mira esa iglesia. A los ojos del enemigo somos la escoria. A los ojos del mundo no tenemos mucho valor como iglesia de Dios. Nos ven como fácil presa, como personas ignorantes que pueden tomar ventaja de ellas. Mira a esos cristianos, pero están confundidos, porque lo vil y lo necio escogió Dios para confundir a los sabios. Y cuando nosotros tenemos victoria, se preguntan, ¿y cómo lo hicieron? Pues lo hicimos porque Él es nuestra fortaleza. Por eso fue que lo hicimos. Por eso estamos aquí en esta mañana.
Pero lo que Jesús nos quiere decir es que nos gocemos en nuestra debilidad. Porque en medio de nuestra debilidad, Dios nos fortalece, y cuando Él nos fortalece, Él hace maravillas en medio de nuestras vidas y en medio de nuestro pueblo. Es bueno ser débil, es bueno. La debilidad no es una debilidad, no lo es una fortaleza. Una debilidad que se convierte en una fortaleza nuestra. Ese es nuestro secreto. Y la gente que no es cristiana no lo entiende. Entonces, a pesar de nuestra debilidad, o de la debilidad que tiene la iglesia, el Señor le añade a la iglesia: tú has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Primero le dijo que lo conocía. Después le dijo: tengo una puerta abierta para ti. Después le dijo: tú eres débil, pero a pesar de que eres débil, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y este sencillamente fue el secreto de la vida de esa iglesia. El secreto de la vida de este ministerio. Porque la palabra es la que lleva la acción, es la que hace el trabajo por nosotros. Porque dice que es viva, es eficaz y es más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma, el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Ese es el trabajo que hace la palabra de Dios. Y la gente lo toma en vano. Por eso Dios conoce bien nuestra vida, nos conoce a fondo. Por eso le dice a la iglesia de Filadelfia: yo sé quién tú eres. Y nos dice a nosotros: yo sé quién tú eres. Porque Él discierne nuestra vida internamente. Porque Dios está interesado en transformar tu alma, está interesado en transformar tu espíritu. Y la palabra es la única herramienta que puede penetrar el interior de tu alma. Es la única, nadie más, nadie más. No es mi palabra lo que puede discernir las intenciones del corazón. Es su palabra, y yo proclamo su palabra, y su palabra transforma y da vida espiritual. Eso es lo que hace, vivifica tu vida, pero es tu vida espiritual. En eso está errada la iglesia de nuestros tiempos. Por eso se caracteriza como una iglesia mundana. Porque han sacado la palabra de Dios del púlpito. Porque ya no se predica su palabra y usted va de una iglesia a otra oyendo cuentos y alegorías. Si eliminamos la palabra de Dios del púlpito, hermanos, ¿cómo vamos a conocer a Dios? ¿Cómo lo vamos a conocer? Usted conoce a una persona cuando usted habla con la persona, cuando usted interactúa con la persona. Y si eliminamos la palabra de Dios, ¿cómo el pueblo va a conocer la voluntad de Dios? Usted sabe la cantidad de gente que hay por ahí tratando de entender la voluntad de Dios cuando ni siquiera están en Cristo. Como Dios quiera, ora por mí. Pero si no conocen a Dios, ¿cómo van a entender la voluntad de Dios? Y si no conocen a Dios, ¿cómo van a poder obedecer a Dios? Si no conocemos la voluntad, no podemos obedecer. No podemos obedecer. ¿Tú sabes por qué la iglesia de Filadelfia fue una iglesia aprobada? Porque permaneció en su palabra. Y si permaneció en su palabra, conoció y obedeció a Dios. Por eso fue aprobada. Por eso no tuvo reprimenda. Porque pudo permanecer en la palabra. Ustedes saben que la iglesia, cuando yo les hablé ahorita del movimiento de la iglesia protestante, que trajo la palabra al pueblo y surgió ese gran avivamiento. Fue la iglesia protestante la que trajo la palabra al pueblo y ahora no la predican. La trajeron y ahora la quitaron del púlpito. No la predican. Entonces,
Dios está interesado en nuestra obediencia. Él no está interesado en nuestro sacrificio. Él está interesado en que tengamos un corazón que desee hacer su voluntad. Y es cierto este argumento que tiene el hombre, ¿verdad? De que cuando no se predica la palabra en el púlpito es porque, esto es lo que yo oigo, los tiempos han cambiado. Pero, ¿tú sabes por qué los tiempos han cambiado? Porque nosotros hemos cambiado. Ya nosotros no honramos los valores bíblicos. Y porque nosotros hemos cambiado, los tiempos entonces han cambiado. Nuestras acciones han cambiado. Nuestros valores han cambiado. Pero aunque los tiempos han cambiado, el Dios que nos va a juzgar no ha cambiado. Porque Él fue el que nos creó. Y ese Dios no ha cambiado porque Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Será siempre el mismo. Y cuando llegue el final de los tiempos, entonces vendrá el lloro y el crujir de dientes, porque vamos a ser juzgados como fueron juzgadas estas 7 iglesias. ¿Sabe cómo? Por su palabra. Por su palabra. Porque dice que el cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Entonces vamos a tener problemas. Y nosotros podemos cambiar las reglas de juego aquí. Podemos llamarle a lo bueno malo, a lo malo bueno, le podemos poner los nombres que nosotros querramos a las cosas y convencer a la gente de que estamos correctos. Pero cuando tú llegues allá, no va a ser así. Porque lo que te van a decir es, escrito está. Escrito está. Tú aquí no cambias las reglas de juego. Está escrito. Y tú lo sabías. Entonces, por eso, dice el apóstol Juan, al principio del libro, capítulo 1, versículo 3, bienaventurado el que lee. Lea la palabra de Dios, hermano. Porque escrito está. ¿Usted se quiere enterar? Escrito está. Lea la palabra de Dios. Bienaventurado el que lee, los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas. Tenemos que guardar la palabra en nuestro corazón para que Dios transforme nuestras vidas. Vamos a ser bienaventurados. ¿Sabes por qué? Porque cuando Cristo venga vamos a tener que darle cuentas. Entonces, bienaventurado significa felices. Felices son aquellos que leen la palabra y que la mantienen en su corazón, porque están escritas. Guarda la palabra, hermano, porque el tiempo está cerca. Vamos a ser juzgados de acuerdo a ese libro. Y si no estamos en armonía con la palabra, vamos a pagar las consecuencias. Entonces, si esta iglesia ha guardado su palabra y no ha negado su nombre, eso es cierto. Una acción depende de la otra. Cuando nosotros atesoramos la palabra de Dios, la guardamos y la ponemos en acción, la ponemos por obra, nosotros vemos la gloria de Dios en nuestra vida. Nosotros podemos experimentar el poder de Dios en nuestras vidas. Y cuando usted experimenta el poder de Dios en su vida, usted no puede negar a Cristo. Usted no lo puede negar porque usted lo ha experimentado en su vida. Cuando guardamos la palabra, no negamos su nombre. Por eso, cuando venga la persecución, si usted no tiene la palabra guardada en su corazón, usted se ve en riesgo de negar su nombre. Por eso dice, atesora la palabra en tu corazón. Es por esto que esta iglesia, la iglesia Filadelfia, fue la única que no recibió ninguna reprimenda. ¿Y sabe qué? Es la única a quien se le abrió la puerta. A ninguna otra se le abrió la puerta. Solamente a esta. Aunque era una iglesia débil, que enfrentó dificultades, pero había guardado la palabra.
caminaba en la palabra, obedecía la palabra y se le abrió la puerta. Se le abrió la puerta, ¿sabes por qué? Porque podían predicar la palabra, porque conocían la palabra, porque habían experimentado la palabra. Porque si tú no la experimentas, tú no la puedes predicar porque tú no sabes de lo que estás hablando. Hay que vivir la palabra para poder predicarla. Y porque ellos obedecieron la palabra, ellos conocían la palabra. Y cuando la puerta se abre, es para que tú prediques la palabra. Por eso la puerta se le abrió a ellos, pero a ningún otro. Porque adulteraron la palabra y la sacaron del púlpito. Pero escúchame bien, hay puertas que se abren que no son de Dios. Hay puertas que se abren que son abiertas por el mismo hombre buscando seguidores. Fíjate bien donde tú vas. Hay puertas que se abren porque las abre el enemigo, tratando de confundir. Si no hay fruto, no es de Dios. Y tenemos que aprender a discernir. Aunque lo que te digan suene bien a tus oídos, tienes que aprender a discernir. Porque no es lo que ellos te digan, es lo que ellos hagan. Son los frutos que tú veas dentro de ese lugar. Entonces, quiero terminar diciendo, Génesis, nosotros somos una iglesia pequeña. Y de acuerdo a cómo se describe la iglesia a Filadelfia, somos una iglesia débil. Somos débiles. Que hemos sobrevivido a muchas pruebas. Si los músicos quieren pasar, me queda un poco. Pero a pesar de todo lo que ha acontecido, hermano, hemos permanecido en la palabra. La palabra es nuestro fundamento. Así fue que fuimos formados, fuimos discipulados. Y no estamos aquí por nuestras propias fuerzas, sino, ¿sabes por qué? Estamos aquí porque se nos abrió una puerta. Se nos abrió una puerta. Y si se nos abrió una puerta, es porque sabemos sembrar. Sabemos sembrar. Porque para poder sembrar, tienes que experimentar la palabra. Tienes que llevar tu cruz. Tienes que dar fruto. Y nosotros hemos hecho todo eso. Todo eso. Somos pequeños, pero hemos sido probados. Y Santiago nos dice que es necesario que por muchas pruebas entremos al reino de los cielos. Para aquellos que se preguntan por qué un Dios tan bueno permite cosas tan malas, pues nos pasa a nosotros también. Porque dice la palabra que para que podamos entrar al reino de los cielos tenemos que pasar por muchas pruebas, como pasó Jesús. Él pasó la mayor de cada una de ellas. Porque así es que el Señor nos da forma, nos cambia, nos transforma. Entonces, si el Señor nos lanza un reto en esta mañana, y el reto que el Señor nos envía en esta mañana es que permanezcamos como la iglesia Filadelfia. A que permanezcamos en la palabra, a que permanezcamos como comenzamos, a no dejarnos influenciar como las demás iglesias por las vertientes del mundo, sino a permanecer fieles al mandato y al reto que el Señor ha puesto en nuestras vidas. Al final del versículo 11, en ese mismo capítulo, dice, retén lo que tienes para que nadie tome tu corona. Reténlo. Retén lo que tienes, Génesis. Lo que se te ha sembrado. No menosprecies los 7 años o los 8 años que pasaste en el desierto. Porque lo que obtuviste allí es lo que te ha traído aquí. Por eso es que la puerta se abrió para ti. Por eso no podemos menospreciar lo que Dios nos ha dado. Porque nos lo dio con un propósito. Y este es el momento de ese propósito. Y si pasamos esta prueba, seguiremos viendo nuevas puertas. No para
tener una mega iglesia. Yo no creo en megas iglesias. Porque a lo que el Señor nos llamó es a plantar. Nos llamó a predicar y a discipular. A eso fue que el Señor nos llamó. Entonces, ¿cómo tú discipulas a una iglesia de 10,000 personas? ¿Cómo tú discipulas a una iglesia de 5,000 personas? Yo creo en iglesias medianas, donde nosotros sembremos, discipulemos y enviamos los obreros a la mies. Porque tú aprendes cuando tú vas al campo de batalla. Así fue que Jesús formó sus discípulos. Los educó y luego los envió. Los educó y los envió. Y cuando regresaron, les volvió a preguntar cómo lo hicieron. ¿Qué pasó? ¿Qué salió mal? Así es que tú aprendes. Así es que tú discipulas. Y nosotros no queremos cristianos que no estén parados en la roca firme que es Jesucristo. Queremos cristianos fuertes, que estén parados en la roca inconmovible de los siglos. Y para eso tenemos que aprender a discipular. Tenemos que ir a buscar los discípulos. Tenemos que hacer, ¿verdad?, llevarlos a Cristo. Y tenemos que discipular. Entonces, los tiempos finales se acercan. Y este es el tiempo de sembrar para nosotros. Porque la gran cosecha se avecina. Seamos, hermanos, esa iglesia diferente de la que el Señor me habló hace 2 semanas. Me hablaba de la iglesia diferente. Y esta es la iglesia diferente. El llamado es para toda la iglesia, no es para unos pocos. Porque esta es la iglesia de Cristo. Y hoy es un día especial donde el Señor nos ha permitido tener un nuevo comienzo con un propósito especial. Hoy somos una nueva creación y un nuevo comienzo, como dice nuestro lema. Así es que lancémonos, vamos a espiar esta tierra que el Señor nos ha dado. Nosotros, los que no estuvieron aquí, ¿verdad?, porque tal vez no son parte de la iglesia, pero hicimos una ceremonia para cruzar el Jordán y nos quedó bien bonita. Todos esos banderines que ustedes ven ahí son las tribus que entraron al Jordán, que pasaron por el Jordán. Dividimos las familias como tribus. Entramos al Jordán, pasamos el Jordán y ahora estamos en la tierra que fluye leche y miel, donde podemos ir a sembrar la semilla. Y quiero invitarte, si tú sientes en tu corazón que quieres responder a este llamado del Señor en esta mañana, yo te invito al altar. Muévete al altar y vamos a orar. Queremos orar por ti. Queremos orar por este ministerio. Y si tú no eres parte de la iglesia y tienes una necesidad en particular, muévete al altar. Queremos bendecirte, queremos imponer manos, queremos orar. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia de Dios. Y vamos a pedirle al Señor que nos cuide, que nos siga abriendo puertas, que nos ponga en gracia, que nos dé palabra como iglesia. Y si tú estás aquí y no has tenido un encuentro personal con Jesucristo, yo te invito a que nos permitas orar por ti, para que tú seas parte del redil del Señor. Dice la palabra que cada vez que un alma se convierte, hay fiesta en el reino de los cielos. Y si tú quieres pasar tu vida eterna con Jesucristo en el reino de los cielos, yo te invito a que pases al altar, si no conoces a Cristo en esta mañana. Así es que, mientras los hermanos alaban al Señor y quieren pasar al altar, este es el lugar de Dios. Pasen, los esperamos y oraremos por ustedes.